Buenas tardes muchachos, buenas tardes profesora, ¿cómo están? Hoy les vengo a exponer lo que es mi pedagogo, Juan Enrique Pestalozzi, y quien les habla, pues como el nombre lo indica, soy Julián Andrés Torres Torres. Para esta presentación primero les voy a empezar mostrando lo que fue la biografía de este autor. Bueno, tenemos entonces de que Juan Enrique Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 en Suiza. Esta es la imagen más reciente, la que pueden ver ahí de lo que se ve, esta imagen. Esta es una de las imágenes de las pocas que se tienen de cómo era él físicamente. En 1781, unos años después, él escribe su libro más famoso titulado El libro de Leonardo y Gertrudis, que básicamente hablaba de los principios pedagógicos que los niños e incluso los padres deben de tener en sus casas y se deben aplicar. Entonces, por lo tanto, pues como se puede intuir, él fue un famoso pedagogo y educador, ¿sí? Aparte de eso, algo más para decir es que murió el 17 de febrero de 1827. Murió de una edad joven, aproximadamente. Siguiendo con la presentación, vamos a ver más datos sobre el autor. Vamos a conocer primeramente toda su vida, qué hizo, por qué lo hizo, para así podernos sentar a lo que fue los aportes, metodología, métodos y demás cosas que traerá como tal la presentación. Empecemos diciendo que era un profesor muy querido por sus alumnos hasta tal punto que le llamaban padre. Era un profesor tipo constructivista que daba mucho cariño, que se hacía querer mucho por sus propios estudiantes a tal punto de que lo llamaban padre. Aparte de eso, fue un educador que se centró en erradicar la pobreza a través de la educación. Sí, él decía de que si los niños pobres tenían el derecho a estudiar, se iba a erradicar la pobreza, porque esos niños iban a salir adelante, iban a tener un proyecto de vida y iban a dejar a un lado digamos la pobreza, porque iban a tener proyectos nuevos para así ser mejores personas en la vida. Cuando él tenía 18 años quería ser un pastor religioso, un pastor de la iglesia, y a sus 20 años abrió la primera escuela para pobres y huérfanos. Fue su primera obra social que hizo como tal. En esta escuela, allí se destaca de que siempre observaba a sus alumnos y quería de que estos alumnos fueran hábiles tanto de inteligencia como de espíritu. Por eso los años que tuvo como pastor en su iglesia, para no solamente enseñarles la inteligencia integral a los niños, sino que fueran espiritualmente buenas personas. A pesar de todo esto que él hizo, más cosas que él hizo, su metodología siempre fue criticada porque no había fundamentos científicos y porque solamente se basaba en la intuición y en la observación. Pero con eso fue suficiente para apoyar a los niños desamparados de la época. Y aparte de eso se hizo muy conocido, fue muy reconocido por su método de enseñanza, que lo vamos a ver más adelante. Fue tan reconocido que se empezaron a establecer sus metodologías y actualmente existen muchas escuelas pestalozzianas. ¿Qué más podemos decir de este autor? Su especial interés estaba dirigido en la enseñanza, la cual debe destacar y fomentar las propias capacidades del alumno, teniendo respeto por la disposición individual. Esto quiere decir que el educador era sensible por los estados de desarrollo del niño. No era que si éste sabe más, entonces le va a enseñar más. No, siempre era un respeto por la disposición individual, por la capacidad cognitiva de cada niño. Para resaltar, él le gustaba resaltar las propias capacidades del alumno, que este es mejor que este en arte, que este es más que este en esto, resaltar cada una de las capacidades que ellos tenían. A pesar de eso también, y aparte de eso, él reconoció que cada estudiante y cada educando tiene diferencias individuales, que los educandos se deben adaptar a sus métodos de enseñanza de esas mismas diferencias individuales que tienen los estudiantes. Entonces, para lograr eso, lo que hizo él fue que agrupó a los alumnos según sus capacidades y no según su edad, porque así esta pedagogía podría ser radical y podría funcionar. Aparte de eso, teniendo eso en cuenta, esa pedagogía radical se empezó a ver que tuvo una amplia aceptación y la mayoría de sus principios se convirtieron
modelos radicales para lo que conocimos hoy como la formación educativa de la escuela primaria. Bueno, ahora sí, siguiendo con la presentación, vamos a ver sus aportes a la educación y a la pedagogía. Resulta que este autor tenía varios principios pedagógicos. Entre uno de ellos era primeramente empezar a definir qué era la educación para él. Y empieza diciendo que la educación para él es el arte de guiar al niño en casa o en la escuela con cuidado, amor y valores para que sea capaz de adaptarse a la sociedad. Eso era en lo que consistía la educación para Pestasoli, de que el niño fuera guiado en casa y en la escuela, con valores, con cuidado y amor. Esto es lo que se conoce hoy en día, lo que se implementa en las escuelas activas o constructivistas. Aparte de eso está el principio de naturalidad, donde Pestasoli explica que los niños deben aprender explorando, como se pueden ver en la imagen, teniendo contacto con el mundo natural, tocando, sintiendo con los sentidos, para así ellos poder cuestionarse, pasar de lo simple a lo complejo y tener un aprendizaje muy significativo. También él resalta el principio de la educación elemental. Aquí es donde se sostiene que la experiencia y la observación desarrollan la inteligencia, que yo basándome en mi experiencia, en mi práctica y aún en lo que observo, desarrollaré una inteligencia como tal. También está lo que se conoce el principio de la educación física. En este principio, pues como su nombre lo dice, donde se desarrolla la parte física o el movimiento corporal acompañándose de la música, cuando los niños hacen ejercicio o juegan con la música. Aparte de eso está el principio del método. Con este principio, el pedagogo orientaba al niño de lo simple a lo complicado, de que por qué la sombra se produce, de que por qué el cielo es azul, a cosas más complicadas, cosas más complejas, de cómo entender operaciones matemáticas o cosas del ser propio que son más complejas. También está el principio colectivo que se implementa mucho actualmente, que es el trabajo en equipo. Es fomentar ese trabajo en equipo, como lo vemos en la imagen, donde todos los niños juntos logran un objetivo. Ese es el principio colectivo que él establecía. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que fue su propuesta pedagógica, qué propuso él a la pedagogía, qué quiso él hacer con la pedagogía. Él usaba la observación como propuesta pedagógica en todo. No solo se enfocaba en que los niños tuvieran un conocimiento general de la cultura, que las ciencias matemáticas, de la vida práctica, sino que también se adaptaran a esa vida social, a cómo yo me tengo que defender afuera, cómo tengo que hacer yo esto afuera. Por eso su propuesta se basaba netamente en la observación, en observar cómo yo reacciono ante algo y cómo puedo poner eso en práctica en mi vida social. En esta propuesta él consideraba que los padres y alumnos deben encontrar en el maestro un guía, ¿sí? Que el maestro debe ser un guía, pero que también la familia debe involucrarse en el aprendizaje del niño, que no es solamente un trabajo del maestro, sino que la familia también debe involucrarse. Aparte de eso, su metodología o su propuesta está basada en la intuición, porque consideraba que, como ya lo dije anteriormente, los niños aprenden a través de los sentidos. Tenía también algo que se conoce dentro de su propuesta pedagógica como la pedagogía humanista. Su pedagogía está enfocada en la educación infantil y escolar, y esto básicamente es definir la educación integral como el centro de todo, como el corazón del individuo, como de que esa educación debe llegar a cada ser humano. Por eso se habla de una pedagogía humanista, de que sea de carácter integral. Ahora miremos qué aportes hizo él a la educación moderna. Dice primeramente que fue el sucesor de Russell, que se preocupó por los niños pobres porque su idea era demostrar que ellos también pueden progresar. Como ya lo dije anteriormente, su ideología era basada en ayudar a aquellos niños que no podían estudiar para hacer que ellos progresaran y tuvieran una mejor oportunidad de vida y aportaran en términos de educación al país. Aparte de eso, él fue el que hizo como o estableció el trabajo colaborativo como una forma de aprender de los otros, y algo que actualmente se implementa, algo que actualmente como profesor les ha servido y en mi caso también ha funcionado, es que mientras que el maestro aumenta la voz,
los niños también lo harían. Si el maestro disminuye la voz, ellos también lo hacen. Fue un aporte tal vez un poco básico, pero muy significativo para la educación moderna. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el método Pestalozzi. El método Pestalozzi es un método orgánico, ya que el docente debe usar el sentido común, porque debe hacer que el estudiante pase de lo simple a lo complejo. Este método se utilizó principalmente en los países europeos y luego se crearon escuelas pestalozzianas entre esos mismos países y entre ellos España. Entonces el método Pestalozzi establece que el profesor debe usar el sentido común para que los niños avancen de lo pequeño, de lo simple a lo complejo. Dentro de este método se establece también que la prioridad debe ser la observación y no la memorización, como en muchos colegios actualmente sucede, que los niños deben experimentar, irse al campo de la materia, ver la descripción, ver la percepción, usar sus sentidos. Asimismo, Pestalozzi sustenta que el conocimiento humano comienza con la intuición sensible de las cosas. A partir de ellos se forman las ideas. Es el niño que va por curiosidad e intuye, y empieza a formar ideas, y todo este conocimiento es debido a la intuición del mismo ser. El método de enseñanza se adapta al desarrollo mental del niño en cada momento dado. El método de enseñanza del educando debe ser adaptado, como ya también lo mencioné, al desarrollo mental del niño. Los conocimientos, el conocimiento va aumentando una vez las intuiciones confusas de los niños sean las ideas claras y distintas, y avanza en ese sentido. Ahora vamos a hablar de lo que es el modelo pedagógico y la educación, de lo que fue su modelo pedagógico y lo que fue la educación para él. Siempre él tenía como base que el problema fundamental de él, de la educación, era responder a qué tipo de hombre y sociedad se pretende formar dentro de la misma sociedad. Pestalozzi tenía claro que sin una teoría antropológica o algo quisieras ver al ser como cultural, no es posible desarrollar una teoría pedagógica. Por lo tanto, él estableció que un modelo pedagógico es muy importante a la hora de saber qué posición voy a tener, qué posición o qué decisión voy a tener ante un currículo, qué voy a poder yo hacer con ese modelo pedagógico, lograr mis propósitos, qué contenidos voy a establecer, sus secuencias, brindar instrumentos y cosas más necesarias para que yo pueda ir de la teoría a la práctica. Algo que me gustaría leer acá, que fue para mí muy importante, es que estableció la metodología de la enseñanza elemental, tratando, como él mismo lo escribió, de las capacidades físicas, intelectuales y morales. Realizó un trabajo experimental dedicado a la formación de los niños pequeños. ¿Sí? Él siempre quiso observar y hacer prácticas de representaciones de la forma y la cantidad al desarrollo de su lenguaje. Entonces ponía en práctica el lenguaje de ellos, crear aulas infantiles para que así ellos pudieran tener una mayor formación junto con los niños de edad mayor, agruparse y lograr una mejor enseñanza. Aparte de eso, brindó gran atención a lo que conocemos hoy como tareas, contenido y métodos de educación del niño en la familia. También fue uno de los que defendía siempre los derechos del niño, defendía su individualidad y la necesidad de que los maestros fueran preparados, y que no fueran solamente esos maestros que enseñan un área, sino que fueran preparados para un desarrollo integral del alumno e implementarles conocimientos. Sus ideas ejercieron gran influencia en las escuelas del mundo occidental, particularmente en el área de preparación de los maestros. Entonces él fue también, aparte de que fue un educador, le enseñaba a los maestros, los preparaba para que pudieran ser esos maestros integrales. En el siglo XIX se establece una corriente pedagógica que resalta los aspectos psicológicos de la educación. Esto se presenta como una necesidad de conocer al niño en todas sus manifestaciones, donde allí Pestalozzi jugó un papel importante, diciendo que donde se concebía la educación dentro de la tradición autoestructuración cognitiva, donde él quiso implementar esto para lograr una mejor estructuración cognitiva.
Material didáctico. Podemos ver que para él poder lograr toda esta metodología pedagógica, todo esto de lo que ya hemos hablado, utilizó un material didáctico. Entre los elementos que él llegó a implementar este material didáctico que fue utilizado para la educación, se utilizó la regleta de Cuisinet, que pues como lo podemos ver ahí está una imagen, también usó lo que son los bloques lógicos, el dibujo y las fotografías, la caja de arena, las figuras tridimensionales. ¿Cómo son los colegios Pestalozzi? Dice que es un colegio donde allí se implementa pues la metodología obviamente del autor que estamos hablando, en un ambiente cálido tanto en el área natural como en lo social. Está más enfocado en lo social, en la práctica y en la observación. El uso del juego como forma de aprendizaje también es un factor importante. Buscan despertar la creatividad, la imaginación, la exploración e impulsan a la comunicación en dos lenguas y salidas en entornos cercanos. Es un colegio que se basa más en las salidas, en estar explorando el campo de la materia como tal. ¿Cuál es el rol del docente? El papel del docente en estas escuelas es de dirigir, sugerir, coordinar y observar los logros individuales o colectivos que solicitan los educandos. Entonces esa es la tarea de él, estar allí en el momento preciso para ser un líder, para dirigir, para sugerir, para coordinar y observar qué logran los estudiantes. Acá, como podemos ver, hay un cuadro comparativo del rol que debe hacer el alumno y el rol que debe también lograr el maestro. El alumno debe ser capaz de aprender con sin la presencia del maestro. Es considerado como un individuo, es creador espontáneo, aprende trabajando, no se queda allí, es activo en su enseñanza, desarrolla dudas, va de la intuición, por la intuición genera ideas, desarrolla una libertad autónoma y aparte de eso es capaz de representar el mundo donde se encuentra. El del maestro ya lo expliqué anteriormente, pero es básicamente lo mismo. Y estas son unas de las frases más conocidas de Pestalozzi. Hacen que los niños busquen a aquellos que sean capaces de hallar por sus solas fuerzas. Para cambiar la persona hay que amarla. Nuestra influencia llegó solo donde llegan. Querido, difícilmente puede ser educado. Muchas gracias, espero hayan disfrutado mi presentación. Espero hayan quedado todos los puntos claros y hasta luego.